¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 8 de enero del 2026 y comenzamos el capítulo 19, final de temporada de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida. Hoy estaremos conversando con Andrea Chignoli, montajista y docente chilena, Master in Film Studies por la Universidad de Columbia. Andrea es editora de más de 70 proyectos para cine y televisión, largometrajes, documentales, series, cortometrajes y además es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Pero antes, como cada jueves, recibimos a Raúl Rojas Montalbán, crítico del cine, docente especializado en historia del arte, que nos trae su comentario semanal. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, aquí, con ganas de terminar esta temporada con alto. ¿Con qué película nos vamos? Vamos a ir con, yo creo que es quizás, y ahí ya empiezan a sonar, ya salieron las listas de muchos críticos de revistas, pero siempre quedan resabios de películas del 2025 que para nosotros nos llega un poquito con desfase, ¿cierto? Que llegó recientemente. Claro, y esta película se estrenó, si no me equivoco, la semana de Navidad, el 25 de diciembre casi, Sentimental Value, la película dirigida por Joachim Trier, noruego, que hizo mucho ruido el 2021 por La peor persona del mundo, una película entrañable, una relación que no puede ser, que no se pueden encontrar. Y aquí yo creo que esta película va a dar harto que hablar porque es una de las que puede ser que gane el Oscar a Mejor Película Extranjera. Wow, hay que estar atento ahí. Sí, ahí está entre esa y otra película que comentamos también durante el año, que es Solo un accidente de Jahar Panahi. Yo creo que entre esas dos podría estar la ganadora del Oscar. ¿Y de qué va la película? Es muy interesante porque muchos esperan que la película fuera muy parecida a La peor persona del mundo y la película no va por ahí, es muy distinta y yo creo que es una película donde el director está madurando ideas y lo hace muy interesante cómo construye un relato, una fractura familiar en torno a una casa, a un hogar típicamente escandinavo, con su recoveco, con sus rincones, y es muy bonito cómo explora la memoria y la fractura familiar a partir de esta casa simbólica, que no es una casa fantasma como uno lo podría esperar, sino que es una casa donde parece ser que se quedan grabados los recuerdos de cada una de las personas que pasaron y que son muchas generaciones, son casas mucho más antiguas que la que nosotros convivimos, ¿cierto? Es como casas que tienen más de 100 años y han pasado varias generaciones ahí. Esta película, Valor Sentimental, según Rotten Tomatoes, este portal la califica con un 97% de aprobación y una calificación de 8.8 de 10. IndieWire la clasificó como el puesto número 21 de las 100 mejores películas de la década del 2020. Es candidata a la mejor película internacional en la próxima edición de los premios Oscar 2026. Y también alaba mucho la actuación de Stellan Skarsgård. Sí. Yo creo que todo. Lo que pasa es que el director ya ha trabajado con la actriz que Renate Reinsbeck, también la protagonista de La peor persona del mundo, y repite ahí porque el primer actor con que trabaja él, que es Reprise del 2006, es el mismo actor que está ahí de nuevo. Entonces parece ser esta idea como de grabar en el tiempo también, de trabajar con estos actores que conocen un poco el túnel, pero también es madurar. Porque yo creo que la película tiene mucho de qué va. Es un padre que vuelve a su hogar por una muerte, ¿cierto? Se reencuentra con sus dos hijas y entre medio tiene una idea de un guión. Quiere grabar un guión con una de las hijas. Y parece que el guión parece ser como una forma de sanar, es como una película muy consciente que tiene muchas capas, y es interesante cómo la película también dentro de esas capas es como si tú a partir de la casa estuvieras reconstruyendo la memoria de cada una de las personas que pasaron por ahí, pero también es la memoria de Europa. Entonces ahí hay algo muy interesante, como esa figura de la casa termina siendo un reflejo de hoy, de cómo está el mundo también, y cómo está el mundo hoy, una Europa absolutamente fracturada, donde esos antiguos poderes ya no existen tus abuelos. Hoy Estados Unidos manda al mundo, y el padre, que fue el Imperio Británico, ya no tiene el poder
para un poco mandar el mundo. Entonces también es interesante esa doble lectura. Películas muy políticas, esta Sentimental Value sigue en cartelera en algunos cines sigue y en les invitamos a verla. Y también hay un punto comparativo, una película de la última película de Noah Baumbach, Jake Kelly, que trabaja George Clooney y Adam Sandler, y pésima la película, es una de las películas más malas que he visto el 25, teniendo en cuenta... No recomendada. No, hay que verla, yo creo que hay que verla porque también se trata de un actor que siente nostalgia por el pasado y le van a hacer un homenaje en un festival de cine. Pero es muy, muy superficial la forma que se accede a esa nostalgia. Y por eso es entretenido como compararla, desde el punto de vista de las capas de guión y un poco lo que intenta, la metáfora que intenta reconstruir. Y no olvidar también la idea de este hogar también me remite un poco a otra película que comentamos, Carta a mis padres muertos. Se puede construir Ignacio un relato Agüero. a partir de tu propio hogar. Y eso es muy, muy bonito. Que también va a estar en el Festival de Cine UC entre el 9 y el 24 de enero. Buenísimo. Y pasemos a lo que sucedió recientemente. El pasado 28 de diciembre nos dejó Brigitte Bardot a los 91 años. Este ícono francés del cine, la música. De la muchas moda, artes. de la liberación femenina, y Dios creó a una mujer, de Roger Vadim. El desprecio de Godard, y una película que es muy entretenida, La verdad, de 960, una joven acusada de asesinar a su amante. Muy entretenida como esa idea, como, o también Viva María, dos bailarinas revolucionarias. También un ícono feminista muy importante, donde se transformó en un ícono del cine y de la moda también. Buenísimo. ¿Cuál película de Brigitte Bardot le recomienda a la audiencia para que Yo vean? partiría con Y Dios creó a una mujer, de Roger Vadim. ¿Por qué? Porque ella va, ¿dónde va sus restos? Van a descansar sus restos con sus padres y su primer esposo, que es Roger Vadim, que es quien la descubrió. Buenísimo. Agradecemos a Raúl por estar aquí, Muchas como gracias. siempre, toda esta temporada. Te esperamos próximamente. Esperemos ahí. Vuelvan a revisar los programas anteriores, porque sin querer hicimos un recorrido de lo mejor del 2025, que va a estar muy en boga. Se vienen los Oscar ahora, claro, se viene muchos todo eso, premios. y van a poder revisar muchas de las películas que comentamos están en esa lista. Buenísimo. Muchas gracias por todo, Gracias a Raúl, ti, y nos gracias a vemos todos. pronto. Cuídense. Ahora recibimos en el estudio de Radio UNIAC para cerrar esta gran temporada de Imagen en Movimiento a Andrea Chignoli, montajista y académica chilena, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y de la Academia de Cine de Chile. Es considerada la gran montajista del cine chileno, activa como editora audiovisual hace más de 3 décadas. Más de 70 proyectos, largometrajes, documentales, series. Destacan Postmortem de Pablo Larraín, Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood, Tony Manero de Pablo Larraín, Circumstance de Miriam Keshavar, Joven y Alocada, Princesita de Marieli Rivas, y también las aclamadas series Los 80, Ecos del Desierto y muchísimo, muchísimo más. Andrea, qué honor tenerte aquí, ¿cómo estás? Hola Leo, gracias por la invitación, muchas gracias por una presentación tan elogiosa. Nos reencontramos después de mucho tiempo. Andrea fue jurado en el Festival Inédit Chile, ahí nos conocimos, yo te conocí personalmente, pero fuiste una de mis tutoras en un seminario de cine documental el 2015 en la PUC. En Valparaíso, un seminario de cine magistral, ahí nos conocimos. Cuéntame, para los que no te conocen, ¿cómo te adentraste al arte del montaje? ¿Cuál fue tu impulso inicial para dedicarte específicamente a esa área del audiovisual? Bueno, en mi época, cuando yo salí del colegio, estamos hablando del año 89, veníamos saliendo de la dictadura, había un apagón cultural, no había escuelas de cine, no había cineastas, la mayoría de los cineastas estaban en el exilio. Entonces realmente imaginar trabajar en cine era como una cosa medio imposible. O sea, se sabía que existía esos oficios, pero en el fondo era algo como, yo siempre pongo el ejemplo de decir como si tu hija viniera y te dice quiero ser astronauta. O sea, claro, ¿cómo? Y justo pasó esto de que en los 90 se empieza como lentamente a reactivar el mundo cultural, empiezan a existir los primeros fondos, se crea el Fondart. En el fondo yo entro de manera autodidacta a trabajar, cuando todavía se trabajaba en Moviola, no con sistemas de edición no lineal, con un grupo de jóvenes cortometrajistas, entre los que estaba, no sé, Nicolás Acuña, habían un grupo de gente que estaba empezando muy a pulso, con película vencida, con cámaras prestadas a trabajar. Entonces yo entro por ahí, empecé a montar muchos cortos, en paralelo empiezo a trabajar como asistente de montaje de los primeros largos que se están haciendo. Trabajé como asistente de montaje de Johnny 100 pesos,
la primera película que hizo Miguel Litín volviendo del exilio, que se llama Los Náufragos, Mi último hombre, de la Tatiana Caviola, y así como que voy aprendiendo en la ruta. Y en algún momento Andrés Wood, que también venía llegando de hacer un máster, había hecho sus primeros cortos, me llama para La historia de fútbol, que ese fue el primer largo que yo monté. Y una de mis favoritas, La fiebre del loco. Me encanta esa película. Ah, ¿te gusta La fiebre del Sí. loco? Es una película... Sí. Pintoresca. Pintoresca, exactamente. Yo ahora vengo llegando Caleta Tortel y me acordé mucho de La fiebre del loco. Bueno, entonces fue todo como de manera autodidacta. Todos los que empezamos a hacer cine en esa época fue muy así, como muy a pulso, muy aprendiendo a través de la experiencia, ensayo y error. Y después, ya cuando ya había montado varios largos, me gané una beca para ir a hacer un máster en Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, y ahí ya como que ordené un poco y sistematicé conocimientos que estaban un poco creados de manera difusa, ¿no? Ese fue el camino. ¿Y cuál fue tu proyecto clave para consolidarte como montajista en Chile? O en Latinoamérica también. O sea, yo creo que hubo un año, para mí, que fue un año muy virtuoso, que es el año 2012, en donde Joven y Alocada gana el premio Mejor Guión en Sundance. Violeta se fue a los cielos, gana la mejor película en Sundance, y ese mismo año No, de Pablo Larraín, fue nominada a un Oscar. Entonces, esas tres películas claramente para mí fueron un salto a Latinoamérica, porque ahí empecé a trabajar en películas colombianas. He montado en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, México y bueno, también Estados Unidos. Empecé a hacer como más conexiones, y de hecho ahora como que mi mayor trabajo lo hago en Estados Unidos remotamente, porque yo ni siquiera vivo en Santiago, vivo en Limache. Mira. Oye, ¿y qué buscas como montajista al elegir nuevos proyectos con que embarcarte? Porque ser montajista igual es como casarse con un proyecto y darlo todo, no solamente ser mecánica y editar, ¿verdad? Claro. Hay una cosa artística detrás de un montajista que también tiene influencia en la obra. Sí, el montajista, en el fondo yo explico esto de que la película se escribe en 3 momentos: en el guión, en el rodaje y finalmente el montaje. Entonces ahí uno se recuestiona todo. O sea, yo hay películas que les he cambiado la estructura, que cambiamos el final, sacamos personajes. En el caso del documental incluso es aún más radical, porque tú escribes el guión. Es la última versión del montaje. Exacto, sí. en el montaje, y muchas veces llegan directores con mucho material, pero con muchos personajes, y hay que elegir... Bueno, y con mucho desorden, que casi que tú desorden. eres la guionista. Entonces ahí, en el fondo, mi rol es ayudar a ir construyendo ese relato, probando muchas cosas. No sé, por ejemplo, tú nombraste Ecos del Desierto. Ecos del Desierto no tenía voz en off. Esa voz en off se construyó desde el montaje, por ponerte algunos ejemplos. Claro, hay otras películas que son lineales y que terminan siendo no lineales. Circumstance, por ejemplo, una película lineal que todo el primer acto pasaron a ser flashbacks, como cosas que los personajes recordaban. Entonces, realmente hay una enorme plasticidad en lo que se puede hacer en el montaje. Es muy, por eso es muy importante ser flexible y también compartir un punto de vista con el director. Yo creo que o la directora. Es importante... Una visión política o valórica, quizás. Exacto, ¿sí? Exacto. Para mí es muy importante, cuando elijo proyectos, tener un vínculo, ¿cómo explicarlo? Así como estar en sintonía con ese director o esa directora, tener buena comunicación, porque eso va a ser vital para que vayamos los dos remando hacia el mismo lado. ¿Y cuáles serían algunas particularidades o desafíos en el montaje hoy con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? ¿Cómo te has visto enfrentada a ese mundo? Sí, mira, la inteligencia artificial, justo en la película que estoy montando ahora, que acá cerca está la oficina, con Moisés Sepúlveda, una película que se llama Que se acabe todo, que está inspirada en el caso de La Polar. Y ahí Moisés hizo una propuesta súper interesante de que sea todo con plano secuencia. Entonces, el plano secuencia estamos disfrazándolo en el fondo. Cuando hay cortes, lo disfrazamos, y la inteligencia artificial nos está ayudando un montón a generar esas
transiciones que no existen en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que es efectos especiales, efectos de sonido, todo eso se facilita un montón con la inteligencia artificial, incluso cosas como hacer subtítulos, que antes uno se demoraba un montón, ahora apretas un botón y en 5 segundos te hacen... Y casi perfecto. Y casi perfecto. El único problema que a mí me inquieta es que pienso en las nuevas generaciones, cómo van a hacer para entrar en el mundo, porque yo, por ejemplo, entré de asistente, aprendiendo, mirando, y eso fue fue una formación muy importante para mí, porque tú aprendes como de lenguaje, viendo como lo que hace el montajista, el director, la directora, pero también estás aprendiendo como una forma de trabajo, una forma... Entonces, me preocupa que eso después se convierta en que jóvenes no puedan acceder rápido, porque tú no naces montajista, tú te haces montajista, y en parte son estas pegas intermedias de asistencias las que te permiten ir conociendo cómo se hace la cosa, ¿no? Entonces, ese sí es el lado B de la inteligencia artificial que me inquieta. Y en términos de la docencia, ¿cómo te plantas tú a enfrentar a estas nuevas generaciones y transmitir tu oficio, tus conocimientos? ¿Y cuál es el sello que crees que tú que le impregnas a tu docencia? Bueno, yo ya no hago clases, hice clases durante 14 años en la Católica, fue maravilloso para mí ser profe de montaje y de proyecto de título. Cuando vino la pandemia me mudé a Limache, entonces ahí renuncié porque no preferí quedarme en el campo escuchando pajaritos y editando desde mi casa. A mí me encantaba hacer clases porque te mantenía vigente. Las nuevas generaciones ven otras cosas, tienen otras maneras, otros ritmos. Noto que hay mucho más pasión ahora por ponte tú, por los contenidos de YouTube, por las series. La rapidez, la inmediatez, las series verticales hoy Totalmente, muy de moda. Sí. Entonces eso me obligaba a estar como vigente, pero también yo lo que aportaba era justamente el aprecio por toda una tradición, es como que si vas a escribir un libro tienes que haberte leído los clásicos en el fondo, ¿no? Entonces yo los motivaba a los estudiantes para que vieran películas clásicas, que no solo fuera lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, estamos con Andrea Chignoli, montajista chilena, y para endulzar esta hora de la tarde saludamos a nuestro auspiciador de toda esta temporada, Masa Miel, Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar, Varas Mena 177 San Joaquín, Conde del 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Cada jueves nos han acompañado en Imagen en Movimiento por Radio UNIAC con sus sabrosos productos y una cajita de regalo dulce para cada invitado e invitada. Aquí está la cajita dulce de Masa Miel para Andrea Chignoli. Muchas gracias. Con mucho cariño. Oh, qué maravilla, muchas gracias. A ver, voy a abrirlo a ver qué es lo que trae. Para que la disfrutes, y también como nuestro último programa de la temporada, aquí está la cajita que le traemos al equipo de Radio UNIAC con mucho cariño para que la disfrutes. Oye, mira, hay alfajores, palmeritas, berlines, Dios mío. Agradecidos de Masamiel. El código de descuento en la web masamiel.cl es Radio UNIAC. Estamos con Andrea Chignoli y me gustaría saber cuál es el sello que tú crees que le impregnas en tu trabajo a las películas, porque hay muchos directores que dicen una película que montó Andrea Chignoli, se nota ahí que está presente. Sí lo cayó, sí lo dijo. Es que amoroso, ¿no? Yo creo de que el montajista es medio invisible, sí, es un trabajo muy invisible. Lo que sí yo te puedo decir es que como me ha tocado montar muchos dramas políticos, ¿no? Porque, bueno, las películas de Andrés son básicamente dramas políticos, las de Pablo también. O las de Mafi, propaganda. Las de Mafi. Entonces, creo que una tendencia que ha habido en los trabajos que yo he hecho es trabajar, claro, con elementos históricos, con elementos sociales. Entonces, sí, para mí es importante mantenerme súper informada, estudiar, o sea, traer a la mesa de trabajo esa información, esas inquietudes, ese contexto, ¿no? Como también trabajo mucho para Estados Unidos y los gringos son bien buenos como para no cachar dónde están parados y requerir un montón de contexto. Mirarse el ombligo. Exacto, entonces eso me ha obligado harto como a trabajar los contextos, que se entiendan las películas. Yo creo que en ese sentido no soy para nada una montajista experimental que le gusten las películas que tienen tramas muy opacas, muy herméticas o muy experimentales. No, a mí
Me gusta que la gente entienda, que se involucre, que se emocione. Y entonces, en ese sentido, siempre estoy apelando a la emoción, y para que haya emoción tienes que entender dónde estás parado. Entonces, creo que eso sin duda es mi sello, más que una cosa más experimental, ¿no? ¿Y algún proyecto que estés ahora trabajando o que se venga en tu carrera? Bueno, ahora estoy con lo de Moisés que te contaba, inspirado en el caso de la Polar, y luego sigo con un documental norteamericano bien interesante que me llamaron justamente por esta cosa política que tienen las películas que yo he montado, porque es una película sobre Diego Rivera en Detroit. Cuando Diego Rivera va a Detroit a hacer un gran mural a la fábrica de Ford, que en ese tiempo Detroit era como el centro de la industria automovilística de Estados Unidos. Entonces, en el fondo es una película sobre el movimiento obrero en Estados Unidos, un movimiento obrero que ahora está totalmente desmovilizado, paralizado, y que para la directora es súper importante de ponerlo en valor. Antes de cerrar este programa, ¿algún consejo, mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia, pensando que somos el programa que representa a la Escuela de Comunicaciones, a gente que está estudiando audiovisual, que quiera embarcarse en el montaje? ¿Qué le dirías tú a este joven que nos está escuchando? Bueno, que el montaje requiere mucha paciencia. Yo siempre digo que es como la cocina. Entonces, para cocinar, no puedes cocinar apurado. Hay cosas que requieren de tiempo, y hay que probar. Igual que la cocina, hay mucho ensayo y error. Entonces, no hay que ser rígido en el sentido de decir, ya tengo acá la solución. Yo las soluciones las encuentro probando cosas, cometiendo muchos errores, y de muchos errores aparece algo bueno. Entonces, también hay que ser muy resiliente para no frustrarse, porque realmente hay muchos errores que uno hace cuando está probando cosas que no funcionan, pero es a través de ese probar que uno encuentra la solución. Y creo que es casi me voy a poner como Yoda, es casi un consejo Yoda, que para la vida, que la vida es encontrar cosas a partir de errores que nos llevan a encontrar cosas buenas. Entonces hay que aceptar eso y seguir para adelante. Y algo que me interesa saber a mí, ¿cómo trabajas la ansiedad y tu salud mental? Porque ser montajista es bien arduo, estar ahí horas y horas y horas, físicamente también. Yo practico 5 veces a la semana, tengo 3 veces a la semana yoga, 2 veces a la semana pilates, para poder, porque es muy sedentario la pega, está ahí frente al computador todo el día, y es súper importante como entrenar la mente para estar presente, porque cuando estáis viendo la película por número 500... obviamente que ya no ves nada, te aburre, nada te sorprende. Auditivamente ya también tu oído como que ya no escucháis nada, no ves nada. Entonces, una forma es entrenar tu mente para que cuando ves cada vez la película, estar presente y verla como si fuera la primera vez. Buenísimo. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias por todos los dulces. Sí. Muchas calorías. Antes de despedirnos por esta transmisión, me gustaría agradecer a cada una y cada una de las personas, 21 personas con las que conversamos aquí: Cristóbal Valderrama, Lucas Beckett, Felipe Flores, Aníbal Jofré, Rocío Mieres, Maritza Rodríguez, María Pasarellano, Javiera Cifuentes, Cristian Sandoval, Ladislao Palma, Jorge Holguín, Javiera Leal, Susana Díaz, Ana María Mason, Carolina Moscoso, Guillermo Elo, Susana Espinosa, Vasco Fermín, Claudio Tejada, Galia Bogolaski y por supuesto la gran Andrea Chiñoli, cerrando nuestra temporada. Gracias, Leo. También saludar a nuestros panelistas de cine: Dominga Morales, Raúl Rojas, al equipo de Radio UNIAC, Antonella Esteves, Muriel Riveros, Jaime Barra e Ignacio Palacios, y la gente de mi querida Escuela de Comunicaciones, Pía Tomé, Ilón Capino, Ignacio Barrales también ahí que nos apoyó, y Marcelo Ferrari, y a nuestro auspiciador aquí, Mazamiel Panadería, José Vera, Juan Carlos Vera, Javiera Cataldo y Catalina Cataldo, y a toda nuestra audiencia, gracias por sus comentarios, por ver nuestro programa, por estar atento a la programación de Radio UNIAC. Volvemos en marzo y les esperamos con más de Imagen en Movimiento. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Radio UNIAC, seguirnos en Instagram y estar atentos en radio.uniac.cl. Nos vemos muy pronto. Soy Leonardo Cabezas, Andrea Chiñoli, y hasta la próxima. Chao, chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.